Bien, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta de calor latente. En la preparación de una sopa se utilizan ingredientes con masa M sub I y con un calor específico promedio C sub I. Además de los ingredientes se añade una masa M de agua, cuyo calor específico es C. Para terminar la sopa, una vez ésta se encuentra a la temperatura de ebullición TE, se debe esperar a que la mitad del agua se evapore. Suponga que los ingredientes permanecen a la temperatura TE. Si L es el calor latente de vaporización del agua, la energía necesaria para evaporar el agua es igual a solución de la pregunta. Queremos evaporar el agua. Por lo tanto, hay que llevarla a su temperatura de ebullición. Y allí la temperatura permanece constante. Por lo tanto, no hay un calor sensible para el agua. Hay un calor latente para el agua. El calor latente se calcula con la fórmula calor latente es igual a la masa por el calor latente de vaporización. Esta es la fórmula que debemos utilizar. Un calor latente siempre será la masa por el calor latente de vaporización. Si es el caso de fusión, entonces sería masa por el calor latente de fusión. En el anterior video ya vimos cuánto vale el calor latente de fusión para el agua y cuánto vale para el vapor. En este problema me dicen queremos evaporar el agua. Por lo tanto, sería la masa de agua por el calor latente de vaporización. Pero es claro, queremos evaporar la mitad de la masa. Entonces, en este ejemplo, la masa sería m medios por L. Eso me hace que la respuesta sea la A. Entonces, con esto vamos ahora a la siguiente pregunta. Una cubeta con hielo recibe constantemente calor de un mechero como se aprecia en la figura. De la gráfica que muestra la temperatura dentro de la vasija en función del tiempo, se concluye que entre. Bueno, aquí vemos la gráfica de cambio de estado del agua. Entonces, vamos a ver cuál es la conclusión que se puede sacar de esa gráfica. A. Entre temperatura 4 y temperatura 5, el agua cambia de estado líquido a gaseoso. Observamos acá que aquí está T4 y aquí está T5. En ese trayecto, el agua está sobrecalentada, es vapor sobrecalentada. El agua cambia de estado líquido a gaseoso, falso, la respuesta es falsa. B. T1 y T2, el hielo cambia de estado sólido a líquido. T1 lo tenemos acá, T2 acá. Y precisamente es donde el agua está cambiando de sólido a líquido. Por lo tanto, B es una respuesta o es la respuesta. Miremos que la C y la D no hacen parte de la respuesta. T3 y T4, el agua cambió a estado gaseoso. De T3 a T4, vemos que el agua ahí, en ese trayecto, el agua está cambiando a estado gaseoso. Aquí dice cambió a estado gaseoso. Por lo tanto, falso. D. Entre T0 y T1, el hielo cambia a estado líquido. T0 y T1 en este trayecto. En este trayecto
el agua todavía se encuentra en estado sólido, no está cambiando para nada. Por lo tanto, no hay duda que la respuesta que tenemos es la B. Veamos ahora la siguiente pregunta. La siguiente es la gráfica de la temperatura de 1 kilogramo de helio como función del calor que éste absorbe a presión atmosférica. Aquí vemos el helio, temperatura versus calor. En este caso nos lo dan el calor en kilojulios y la temperatura viene dada en Kelvin. El calor latente de una sustancia es la cantidad de calor por unidad de masa necesaria para que la sustancia sufra un cambio de estado. De acuerdo con esto, el calor latente de evaporación del helio, según la gráfica, es. Bueno, aquí observamos que la gráfica, aquí el helio está en estado líquido. Cuando llega a este punto, es decir, a 4 grados Kelvin, el helio va a cambiar de estado, de líquido nos va a pasar a gaseoso. Este trayecto es líquido gaseoso. Aquí se convierte totalmente en gas. Me están diciendo cuál es el calor para que sufra ese cambio de estado. El calor aquí marca 25 y aquí marca 45. El calor es el que recibió en este trayecto. Y en este trayecto recibió 45 menos 25. Es decir, el calor que recibió ahí fue de 20 kilojulios. Por lo tanto, la respuesta es D. Veamos ahora a la siguiente pregunta. La pregunta es complemento de la anterior. Me dice, de la gráfica se puede concluir que a 4 Kelvin la muestra de helio. Bien, aquí otra vez observamos que a 4 grados Kelvin la temperatura permanece constante. El helio está cambiando de estado líquido a estado gaseoso. Por supuesto que el helio en el recipiente que esté, para cambiar de estado, le tienen que suministrar un calor latente. Vamos a mirar opciones de respuesta. Nuevamente, de la gráfica se puede concluir que a 4 Kelvin la muestra de helio A absorbe calor sin elevar su temperatura. Por supuesto que está absorbiendo calor y su temperatura no está elevada. Esta sería nuestra respuesta. Veamos por qué las otras no. B. Absorbe calor y asimismo eleva su temperatura. Falso, no eleva su temperatura. C. Mantiene constante el calor absorbido y su temperatura. El calor absorbido no es constante, está absorbiendo calor, por lo tanto es falso. D. Mantiene constante el calor absorbido y aumenta la temperatura no aumenta. Entonces, aquí tenemos como respuesta la A. Absorbe calor sin elevar la temperatura, como podemos ver en la gráfica a 4 grados Kelvin. Aquí finaliza nuestro segundo video de calor latente. Los esperamos en el siguiente video. Muy amables.